México despertó tras la elección judicial con una herida invisible, pero letal. La justicia fue infiltrada. En las primeras horas del día, mientras la ciudad apenas abría los ojos, pocos imaginaban la magnitud de lo que se había gestado en las urnas. La confianza en el sistema, ya frágil, se quebró silenciosamente, dejando una sensación de desamparo en el aire. Lo que prometía ser un acto democrático, la elección de jueces por voto popular, se convirtió en la puerta de entrada del crimen organizado a la Suprema Corte. La esperanza de una justicia más cercana al pueblo fue utilizada como disfraz para intereses mucho más oscuros. Bajo la superficie, la maquinaria del poder se movía, manipulando el proceso desde las sombras. No fue sorpresa, sino la consecuencia de una reforma apresurada y, quizás, deliberadamente vulnerable. Los legisladores, presionados por promesas de cambio y discursos de renovación, aprobaron modificaciones sin prever los riesgos reales. El debate fue breve, las advertencias ignoradas, y la puerta quedó abierta para quienes supieron aprovechar la oportunidad. El pueblo, sin información ni herramientas, eligió a ciegas entre cientos de candidatos, muchos financiados por intereses oscuros. La propaganda inundó las calles y las redes, pero la verdad permaneció oculta. Familias enteras acudieron a votar con la esperanza de un cambio, sin saber que su decisión sería manipulada por fuerzas invisibles. Hoy, en los tribunales, se sientan personajes con vínculos probados al narcotráfico, leales no a la Constitución, sino a quienes financiaron su ascenso. Los pasillos de la justicia se han llenado de rostros desconocidos, pero sus lealtades son claras. Responden a los intereses de quienes los pusieron ahí, no al pueblo ni a la ley. Las advertencias de expertos y sociedad civil fueron ignoradas, el oficialismo desestimó los riesgos y tachó las críticas de conservadoras, las voces que alertaron sobre el peligro fueron silenciadas o ridiculizadas, mientras la maquinaria política avanzaba sin freno. El debate público fue reducido a consignas vacías y promesas de transparencia que nunca llegaron. Ahora los privilegios no son de los viejos jueces, sino de los nuevos amos, los cárteles. El poder judicial, que alguna vez fue símbolo de equilibrio y control, se ha convertido en un tablero donde los intereses criminales mueven las piezas a su antojo. La justicia, lejos de ser ciega, ahora tiene nuevos ojos y nuevos dueños. La elección que prometía purificar la justicia terminó por contaminarla de forma quizá irreversible. Cada fallo, cada sentencia, ahora está bajo sospecha. La confianza pública se erosiona día tras día, mientras la impunidad se fortalece y la esperanza de un sistema justo se desvanece. No fue un error de cálculo, sino una decisión política que entregó el sistema judicial a los intereses más siniestros. Los acuerdos se sellaron en la oscuridad, lejos del escrutinio ciudadano, y el precio de la justicia se negoció como cualquier mercancía. El daño, profundo y calculado, parece hoy imposible de revertir. La infiltración no fue accidente, sino el resultado inevitable de un diseño perverso. Cada engranaje del sistema fue manipulado para servir a intereses particulares, y el tablero de la justicia quedó dominado por quienes nunca debieron tener ese poder. El país observa, impotente, cómo la legalidad se convierte en un juego de sombras. Hoy, la pregunta no es cómo pasó, sino quiénes se beneficiarán de este nuevo orden donde la justicia tiene precio, y los jueces responden a la ley del más fuerte. El futuro de México pende de un hilo, y la sociedad enfrenta el reto de recuperar una justicia que, por ahora, parece perdida en la penumbra del poder. La reforma judicial fue vendida como la solución definitiva a la corrupción, una promesa de limpiar el sistema y devolver la confianza a la ciudadanía. Se presentaba como un cambio histórico, una oportunidad para que la justicia fuera realmente imparcial y accesible para todos, pero en la práctica, resultó ser una trampa mortal, una puerta trasera que permitió que intereses oscuros se colaran en el corazón del poder judicial. Se eliminó el sistema de méritos y exámenes rigurosos, que antes garantizaban que solo los más preparados y éticos accedieran a los cargos más altos. En su lugar, se impuso la lógica de la popularidad, el respaldo político y, en muchos casos, el apoyo de grupos criminales. El acceso a la justicia dejó de depender de la capacidad y la integridad. Así, cualquier persona, sin importar su preparación, experiencia o ética, pudo aspirar a los más altos cargos judiciales, abriendo la puerta a la improvisación y la corrupción. El crimen organizado entendió de inmediato la magnitud de la oportunidad.
Era el momento perfecto para comprar impunidad, influir en decisiones clave y manipular sentencias a su favor. Así, comenzaron a colocar a sus propios operadores en los tribunales, infiltrando el sistema desde adentro y asegurando su control sobre la justicia. La reforma, lejos de democratizar la justicia, la politizó profundamente y la convirtió en un botín para quienes tuvieran más recursos, sin importar si eran legales o ilegales. El acceso a la justicia se volvió una cuestión de poder económico y político, dejando a la sociedad indefensa ante la corrupción y la impunidad. El oficialismo creyó que podría controlar el proceso y mantener el dominio sobre el sistema judicial, pero subestimó la astucia y el alcance de los cárteles. Los cárteles aprovecharon la misma lógica para infiltrarse, usando sus recursos y redes para tomar posiciones clave y garantizar su impunidad. Así, la puerta no solo se abrió, se arrancó de sus bisagras, dejando el acceso libre para que el crimen organizado dictara las reglas. Hoy, la justicia en México enfrenta su mayor amenaza. Un sistema donde el crimen organizado puede sentarse en la silla del juez y decidir el destino de todos. El proceso de selección fue una farsa, comités dominados por el oficialismo y, al final, la tómbola. Los nombres de los aspirantes se sacaron al azar, dejando la suerte como filtro final. Juristas con trayectoria quedaron fuera, mientras perfiles con antecedentes criminales resultaron seleccionados. Organizaciones civiles denunciaron a candidatos ligados al crimen, pero sus advertencias fueron ignoradas. La prisa y el caos reinaron. No hubo revisión real de antecedentes. El propio oficialismo reconoció el problema, pero fue juez y parte del desastre. La falta de rigor fue sistémica y deliberada. Permitir que el azar y la política decidieran la justicia es una de las mayores irresponsabilidades de la historia moderna de México. Los nuevos jueces son la prueba viva del fracaso. Fernando Escamilla Villarreal, exabogado de capos y sentenciado por armas, hoy es juez penal. Andrés Montoya, vinculado a la desaparición de un periodista, es magistrado en Sonora. Jesús Humberto Padilla Briones, detenido con drogas y armas, ahora imparte justicia en Nuevo León. No son casos aislados, son la nueva tendencia nacional. Abogados de criminales, personajes ligados a desapariciones y microtraficantes ahora dictan sentencias. La elección popular sin filtros eligió a los candidatos del miedo y del poder fáctico. La justicia no se democratizó, se entregó al mejor postor, y ese postor es el crimen organizado. La responsabilidad de esta catástrofe tiene nombre: el oficialismo y Morena. Ignoraron advertencias y reemplazaron el sistema de méritos por un concurso de popularidad vulnerable al crimen. Su argumento de poder al pueblo fue coartada para consolidar su control y abrirle la puerta a la delincuencia. Ahora denuncian el problema que ellos mismos crearon. No son casos aislados, sino el resultado previsible de un sistema mal diseñado. El oficialismo debe rendir cuentas. Su prisa por desmantelar instituciones puso en riesgo la seguridad nacional. Cada juez con nexos criminales es consecuencia directa de su reforma. Elegir jueces por voto popular suena democrático, pero es un arma de doble filo. El ciudadano común no puede evaluar la capacidad técnica de un juez. La popularidad reemplaza al mérito. Un jurista brillante, pero desconocido, no compite contra un candidato carismático o respaldado por el crimen. La boleta se convierte en un campo de batalla donde la capacidad técnica es la primera víctima. Jueces convertidos en políticos adquieren compromisos con quienes financiaron sus campañas. El resultado: erosión de la independencia judicial y justicia sometida a intereses oscuros. El voto popular, lejos de empoderar, debilitó fatalmente a la justicia. La infiltración del crimen en el poder judicial es una amenaza existencial para México. Cuando los jueces son empleados de los delincuentes, el Estado de Derecho colapsa. Las fuerzas de seguridad arriesgan la vida, pero un juez comprado libera a los capos en horas. La puerta giratoria de impunidad se potencia, desmoralizando a la sociedad y pulverizando la confianza en las instituciones. La economía y la inversión también sufren. Nadie invierte donde la ley se compra. El crimen ya no solo controla territorios, ahora controla tribunales. La elección judicial formalizó el poder de los cárteles en el Estado. Lo que está en juego es la viabilidad misma de la República.
El panorama es sombrío, pero la ciudadanía no puede resignarse. En medio de la incertidumbre y el desencanto, la responsabilidad de cada persona cobra un nuevo significado. No basta con observar desde la distancia. Es momento de actuar y de recordar que el poder colectivo puede transformar la realidad. La herramienta que dañó la justicia, el voto, es la única que puede empezar a sanarla. Aunque muchos han perdido la fe en el sistema, el voto sigue siendo la vía más directa para exigir rendición de cuentas y abrir la puerta a un futuro distinto. Cada boleta representa una voz que se rehúsa a ser silenciada. Revertir la reforma y reconstruir un sistema basado en mérito e independencia es urgente. No se trata solo de restaurar lo perdido, sino de construir instituciones más fuertes, transparentes y justas, donde la ley proteja a todos por igual y la corrupción no tenga cabida. En el corto plazo, el voto es la última defensa contra la captura total de las instituciones. Es el escudo que impide que el poder quede en manos de unos pocos, y la esperanza de que la democracia siga viva. No votar es ceder el futuro a quienes no buscan el bien común. Votar contra quienes diseñaron esta catástrofe es un acto de supervivencia nacional. Es una declaración de principios. Una forma de decir que México merece algo mejor y que la ciudadanía no permitirá que la injusticia se normalice. La esperanza reside en la capacidad de millones de mexicanos de unirse y exigir un cambio. Cuando la sociedad se organiza y levanta la voz, se convierte en una fuerza imparable capaz de desafiar cualquier obstáculo y de inspirar a nuevas generaciones. La historia ha demostrado que la sociedad puede lograr cambios extraordinarios. Cada avance ha sido fruto de la participación y la valentía de quienes se atrevieron a soñar con un país más justo y libre. Hoy, esa voz debe resonar en las urnas, no por un partido, sino por el futuro de México y la justicia. El momento de decidir es ahora, y cada voto puede ser el inicio de una nueva etapa para el país.